describió intoxicaciones en las minas de plomo, e incluso, antes de Cristo, la manufactura, el trabajo con plomo, ya se interpretaba que era un tóxico importante, porque se lo comparaba con el trabajo en minas, y era un castigo para aquellos, era un castigo como una pena de muerte, para aquellos que cometían homicidios, crímenes graves, se lo mandaba a trabajar con plomo o a las minas. Entonces ya desde hace muchos años se empezó a interpretar que el plomo causaba una patología grave, muy tóxica, que llevaba seguramente a la muerte, era un castigo trabajar con plomo. Bueno, siglo XV, Hellenborg, en Alemania, empezó a definir los primeros síntomas de envenenamiento por plomo y mercurio. Paracelso, y en 1839 apareció el primer tratado francés de enfermedad del saturnismo plúmbico. Así que esto es un poco remontarnos a la historia, y estamos hablando de un metal que tiene miles y miles y miles de años en la industria, y que aún no pudo ser reemplazado. Algunas características físico-químicas: color gris plata que en contacto con el aire se oscurece, blando, maleable, fácilmente deleznable, por eso se lo usa mucho para trabajar. ¿Por qué se lo usa en baterías? Por esto, porque es resistente al ácido clorhídrico y al ácido sulfúrico, por eso se lo utiliza en baterías. Pero sí es oxidable por ácido acético, que es el vinagre. Es un metal muy abundante en la corteza terrestre, pero no genera toxicidad por fuente natural. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo puse a propósito para Girolami, que a él le encanta el arsénico. El arsénico también es un metal, un metaloide, abundante en la corteza terrestre, pero que sí nos genera toxicidad como fuente natural. El plomo no. El plomo no genera toxicidad por fuente natural. La toxicidad siempre es en la industria. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Los compuestos de plomo. No voy a ser aburrido con esto. El plomo, tenemos dos tipos de plomo. Uno inorgánico, que es el más comúnmente conocido, el metal, el plomo metálico. Y los otros son los orgánicos. Los orgánicos son los que venían en la nafta, en el combustible, como antidetonante, prohibido ya hace muchos años, en el año 96. Y existen otros tipos de plomo, como el acetato de plomo. En alguna industria en lo particular podemos tenerlo, pero lo más importante y lo que a nosotros nos genera más problema. Hola. ¿Sí? Llegó el doctor Girolami. ¿Qué anda haciendo la morocha más bonita de Rosario? Bueno, ese no es. ¡Apa! Bueno, saludo al Giro. Está muteado Giro, pero acaba de llegar. Bueno. Hola Alexi, ¿cómo andás? Un abrazo. ¿Cómo estás, Giro? Un abrazo grande. Igualmente para vos. Bueno, está habilitado, Giro, para hacerme cualquier corrección, lo que sea. Y acompañame en esta. Decía, bueno, el plomo metálico es el plomo que nos trae problemas o preocupaciones en los operarios en la industria. El resto, si bien también están dentro de la industria, es mucho menos frecuente o casi infrecuente encontrarlos o cruzárselo. El plomo metálico, que es el primero, es el que mayor conocimientos tenemos y, bueno, más preocupaciones nos generan. Después tenemos los aluros, que son el plomo que está en los pigmentos, en los colores. Después hay óxido de plomo, monóxido más dióxido, que se encuentran en las pinturas anticorrosión, en agente vulcanizante, pigmento, en el plástico. El monóxido de plomo es el litargirio. El litargirio, lo voy a mencionar un segundito, es una pasta, un polvo que se utilizaba, lo utilizaban los plomeros hace años atrás,
que lo mezclaban, creo que con una cera, y generaba como una soldadura de plomo con una alta resistencia para los caños de plomo. Hoy está en desuso porque ya no se usa más la cañería de plomo, pero a mí me han consultado por alguna ingesta aguda en chicos por litargirio. Lo comento por si en algún momento aquellos que hacen asistencialismo le toca alguna ingesta. El litargirio no es nada raro, es plomo en polvo y genera una importante intoxicación aguda. Después, bueno, también oxosales, que son explosivos. Se lo utiliza para realizar el vidrio esmerilado, pigmento de pinturas, plástico. El plomo se lo está utilizando mucho en la vitrofusión últimamente. Y los orgánicos, que ya los mencioné, que eran lo de la nafta. Fuente de exposición. A ver, ¿en qué industria tenemos plomo o tenemos una alta exposición a plomo para estar interiorizado cuando nos toque trabajar, ¿no? O relevar? Dentro de la industria laboral, yo las tres que puse en rojo son las de mayor riesgo. Hay alguna bibliografía que divide a la fuente de exposición en de mayor riesgo o de alto riesgo y las de menores riesgo. Dentro de la de mayor riesgo está la fundición y el reciclado de chatarra de plomo, la fabricación de acumuladores de batería con la fundición de los lingotes de plomo y las soldaduras con plomo, que generalmente se realizan dentro de la fábrica de acumuladores cuando sueldan los conectores. Yo en lo particular, como experiencia, reconozco y me ha tocado evaluar fábricas de plomo que solamente utilizan lingotes de plomo, los funden y luego hacen la batería. Y me ha tocado evaluar operarios que trabajan en fábricas que reciclan la chatarra, de ahí sacan el plomo, forman los lingotes de plomo, luego los funden y realizan la batería. Y en cuanto a lo laboral, a la exposición, es importantísima la diferencia que hay entre uno y otro. Generalmente los que vienen de fundiciones y reciclado de chatarra siempre tienen niveles altísimos de exposición de plomo, tienen clínica, tienen marcadores de segundo orden, están realmente expuestos y muchos de ellos intoxicados con plomo. Y los que fabrican acumuladores y utilizan el lingote directamente, en 3 fábricas que he hecho analítica y evaluado operarios, he visto que la exposición es mucho menor. También tiene mucho que ver con la capacitación que tengan los operarios, con la entrega de elementos de protección personal, con todo el ambiente laboral, ¿no? Pero hay mucha diferencia. Después vienen de menor riesgo la minería, cables, tubería, vidrio, todo lo que es la parte de cristal y vidrio, lo que hacen vitrofusión, o vidrio esmerilado, pinturas, barnices, plástico, fabricación de municiones, imprenta, en todo esto podemos encontrar plomo, pero el mayor riesgo lo tenemos en las 3 que están en rojo. Otras fuentes de exposición al plomo pueden ser también ambiental, como hablábamos recién lo del cianuro, el plomo en las mineras, las metalúrgicas o las fundiciones de plomo que no tratan el humo que liberan, la polución urbana, y hay muchos trabajos últimamente de los niños, de chicos de pediatría, con altos niveles de plomo que viven cerca o sobre rellenos sanitarios con mucha basura electrónica. O los chicos que queman productos electrónicos buscando metal, que puede ser cobre, que puede ser plomo. Se han visto exposiciones importantes al plomo.
van a notar que dentro de la charla siempre voy a hablar de exposición e intoxicación. No me meto en eso, no hice la diferencia previa porque interpreto que si en toxicología general solamente lo vieron, pero cualquier cosa lo charlamos luego, o me van preguntando. Y después los compuestos orgánicos, los derivados alquílicos, que el tetraetilo de plomo, el tetrametilo de plomo, que estaba en la nafta, que hoy ya están prohibidos. Pero no lo sabemos muy bien. Esperemos que sea así. En cuanto a la toxicocinética del plomo, la vía inhalatoria es la vía más importante en el ambiente laboral. Es la vía por donde mejor ingresa y mayor porcentaje de plomo ingresa al organismo. Absorbe entre un 35 y un 50% de la cantidad, digamos, expuesta, y es 3 a 5 veces mayor que la vía oral. La vía digestiva es menor. Lo que absorbemos por vía inhalatoria son vapores, gases de plomo, de soldaduras, los vapores en el momento de la fundición, y el polvo. Cuando es polvo o es partículas, deben ser micropartículas, porque las partículas son mayores a 5 micrómetros, no son absorbidas y quedan retenidas en el tracto respiratorio. Lo que sí, después estas partículas que no son absorbidas y quedan en el tracto respiratorio, en la parte alta, cuando estas son deglutidas, se pueden absorber por vía digestiva. Por vía digestiva se absorbe un 10% del plomo ingerido. Bueno, esto es menos importante, es por deglutir este plomo contaminado, o cuando generalmente por fumar, beber, comer dentro del ambiente laboral sin realizar las medidas de higiene previas al almuerzo o a fumar un cigarrillo. La absorción del plomo siempre es mayor en aquellas personas que tienen baja concentración de hierro, que tienen hipocalcemia o baja concentración de zinc en sangre. En aquellas que tienen el estómago vacío o las personas que tienen etilismo crónico. Los pacientes que son alcohólicos crónicos van a tener una mayor absorción digestiva del plomo que aquellos que no lo son. Y la vía cutánea, la piel, el plomo no se absorbe por piel, es el plomo inorgánico, no se absorbe por piel, solamente de interés para el plomo orgánico, para el plomo que venía con los combustibles. Acá, en relación a los niños, esto no tiene que ver con lo laboral, pero sí me parece importante mencionarlo, los niños tienen la capacidad de absorber 40% más de plomo que una persona adulta. Por eso es que el plomo, digamos, el estudio del plomo tiene tanto interés en la pediatría, ya que desde la gestación el plomo genera efectos adversos en el organismo, es de mucho interés porque se absorbe muy bien en los niños y bueno, genera muchas patologías. En cuanto a la toxicodinamia, el plomo circula en el 99% unido a la hemoglobina. Casi el 100% del plomo en la sangre circula unido al eritrocito. Este luego se distribuye en tejidos blandos, preferentemente en hígado, riñón, en médula ósea y en sistema nervioso central. Este compartimento, estos tejidos blandos, se llama compartimento superficial y luego sufre una redistribución donde se deposita en el hueso. Entonces tiene 3 etapas. Circula en la sangre, se deposita en tejidos blandos, compartimento superficial, hígado, riñón, médula ósea, sistema nervioso central, y luego se deposita en tejido óseo, que se lo denomina compartimento profundo o tercer compartimento. En hueso se deposita como fosfato de plomo, como fosfato de plomo terciario, reemplazando al calcio. Bueno, suele ser mayor en huesos planos que en huesos largos, aunque los huesos largos tienen mayor cantidad porque son más que los planos. Cuando la absorción es crónica, como por ejemplo los operarios de fábrica de acumuladores o fundiciones de plomo,
se deposita en todo el esqueleto, en todos los huesos. Y cuando la absorción es aguda, la absorción generalmente es solamente en tejido blando, no llega al tejido óseo. Acá está un poquito más claro y sintetizado lo que decíamos recién. Esto es importante que entenderlo para luego entender cómo juega el plomo en el organismo, y cuando uno disminuye los valores de plomo, porque uno saca un operario de la exposición, cómo van disminuyendo, subiendo, sale plomo a la sangre, sale plomo del hueso, o cuando uno hace un tratamiento quelante, ¿por qué hace el tratamiento quelante? Desaparece el plomo y a los pocos meses tenemos plomo de vuelta en cantidades importantes. Tenemos que entender que existen estos 3 compartimientos donde el plomo se guarda. En relación a la toxicodinamia, la movilización del plomo en los diferentes compartimientos. Existen, esto es lo que yo decía recién, existen procesos patológicos y también fisiológicos que causan que el plomo que está depositado salga a la sangre. Y esto, que es importante, es que primero tener en cuenta siempre los antecedentes del paciente, y cuando uno va a hacer un laboratorio para medir una plombemia, que el paciente no esté cruzando por alguna de estas patologías, porque si no vamos a tener valores irreales o valores sesgados o valores elevados que no son lo que se corresponden con la realidad. Por ejemplo, cambian el pH, preferentemente cuando el pH está ácido, libera plomo a la sangre, el embarazo, la lactancia. Estos son 2 ítems importantes que en relación a mujeres que trabajen con plomo, tener en cuenta que bueno, ya vamos a llegar, pero bueno, el plomo genera muchas patologías desde el momento de la fecundación. Entonces es importante la exposición. Las infecciones, cuadros sépticos, la hipertermia, que el operario no haya tenido un cuadro de hipertermia, un cuadro gripal, previo a realizarse el estudio, hipertiroidismo, genera aumento de plomo en la sangre, la inmovilización prolongada, un operario de plomo que tuvo un politraumatismo queda postrado en cama por 3, 4, 6 meses, cuando vayamos a hacer el laboratorio nos vamos a encontrar con valores más altos tal vez que previo a cuando estaba trabajando. La intoxicación alcohólica, una intoxicación alcohólica aguda, por eso nunca hay que hacer los laboratorios de plomo el lunes. Y la edad avanzada. Todo eso genera liberación de plomo desde los depósitos hacia el torrente sanguíneo. La eliminación del plomo en el 90% es por vía renal, es la principal vía de eliminación. Se elimina aproximadamente 4 microgramos por cada 100 mililitros de orina. No tiene mucho valor, porque no vamos a poder sacar ninguna relación para ver cuánto tiempo nos va a llevar que un paciente libere el plomo. Porque el plomo que tenemos en los huesos realmente no sabemos qué cantidad hay depositado y nunca vamos a poder evaluar. Pero bueno, es un dato de color. También se libera por heces, leche materna, lactancia, guarda, saliva. Pero bueno, ya perdí. Saliva, uñas, cabello. La vida media del plomo, la vida media del plomo, el tiempo que el plomo lo vamos a tener en nuestro organismo o en el organismo de los operarios, en sangre es aproximadamente 35 días, tejidos blandos, 40 días, lo mismo que sangre aproximadamente, y en huesos de 20 a 40 años. Si nosotros estimamos que para liberar un producto desde el organismo necesitamos aproximadamente 4 a 5 vidas media, imagínense, de hueso tendríamos que tener 2 o 3 vidas por lo menos, y de tejido blando tenemos, o de sangre, para disminuir los niveles de plomo, nos lleva aproximadamente 4 a 5 meses. Siempre y cuando sea una exposición aguda
y no una exposición crónica, porque la exposición crónica vamos a tener constantemente la liberación del hueso hacia la sangre, ya que el plomo tiene un coeficiente de partición sangre-hueso, y a medida que bajan los niveles de sangre, el hueso lo va compensando. Entonces, esta vida media se va a ver prolongada por muchísimos meses. No es fácil la eliminación. En resumen, del metabolismo del plomo, de la absorción, el depósito y la excreción, se absorbe, decíamos, preferentemente por vía inhalatoria, un 90-95%, llega a pulmón, de pulmón pasa a la sangre, por ingesta es mucho menor, un 5 o un 10%. Una vez que está la sangre, entra a jugar un ida y vuelta con tejidos blandos, con tejido óseo, donde se deposita, digamos, la mayor cantidad se deposita en tejido óseo. Hay un juego de ida y vuelta que está en constante compensación. Y se libera preferentemente por vía renal, menos por piel, menos por heces. ¿Todo bien? ¿Alguna duda o se escucha bien? Perfecto, Alexis. Bárbaro. Mecanismo de acción tóxica. Vamos a tratar de no aburrir con esto, pero es importante. Te hago una pregunta, ya que habilitaste al intercambio en la afectación, o sea, dentro de los 2 primeros años de tratamiento, no veo ninguna alteración a nivel RX, digo, no la detecto, ¿o sí? Ahora vamos a llegar ahí, pero Ok. me preguntaba la afectación ósea dentro de los primeros 2 años de tratamiento, como decís, si veo alteración en la línea de plomo en la RX, o que una RX, digamos, un hueso largo, se ve descalcificado después de 2 años de tratamiento. Vamos a empezar preguntando por el depósito del plomo Por en el el hueso. depósito, sí, por el depósito. Realmente, yo le he practicado radiografía de hueso largo a todos los gran mayoría de los operarios de plomo, y es muy difícil verlo. Las líneas transversales de plomo, eso se ve preferentemente en los pediátricos con exposición a altas dosis, porque ahí es cuando mayor intercambio óseo hay, y el hueso se deposita rápidamente como calcio y se deposita cerca del cartílago de crecimiento, y ahí es donde da las líneas de plomo. En relación a los huesos largos en los operarios, yo he visto operarios que hace 10 años trabajan con plomo, y con plomo de 50, 60, con marcadores secundarios alteradísimos, con clínica, y la verdad que no he podido distinguir de una radiografía normal. Es muy difícil verlo eso. Bueno, el plomo presenta gran afinidad por los grupos sulfidrilo, preferentemente aquellas enzimas ricas, dependientes del zinc. Se adhieren muy bien a los grupos sulfidrilos. Interfiere con el metabolismo del calcio. Actúa como si fuera un calcio dentro de la célula, digamos, como un segundo marcador intracelular. Altera la distribución de calcio dentro de la célula, activa la proteína C quinasa, se une a la calmodulina, digamos. El plomo tiene una gran similitud con el calcio y actúa como si fuera calcio a nivel celular. Inhibe la bomba sodio-potasio. Esto lleva a alteración a nivel de la neurotransmisión, a nivel del tono vascular por la afectación sobre los canales de calcio, hipertensión y la neurotoxicidad. Esto es uno de los principales efectos del plomo, la acción sobre el calcio. Y el otro efecto, otro de los efectos muy importantes, es sobre el glóbulo rojo, que ahora lo vamos a ver. A nivel renal, también interfiere sobre la vitamina D, inhibe la conversión de vitamina D a su forma activa. También a nivel renal, afecta el túbulo renal, digamos, produce atrofia y fibrosis renal, no afecta el glomérulo.
Por lo tanto, presenta una proteinuria selectiva para un marcador. A nivel del sistema nervioso periférico, generalmente se acumula en los espacios endoneuronales, produciendo degeneración de la vaina de mielina con daño axonal, parálisis motora, preferentemente motora sin afección de la vía sensitiva, eso es muy característico, y lo característico de esto es la mano péndula, que ahora lo vamos a ver dentro del cuadro clínico. A nivel óseo, se deposita como fosfato plumboso, digamos, en lugar del calcio, generando osteocondensación, y genera un coeficiente de partición constante entre la concentración del plomo en el hueso y en la sangre, que es lo que hace que tarde tanto en eliminarse el plomo de la sangre. Uno va a sacar un operario de la exposición, dependiendo de los años de exposición que tiene el plomo, y dependiendo de la edad también del operario, y va a ver que tal vez pasen un año, 12 meses, 18 meses, y el plomo baja a cuentagota. Y es lo que pone a veces un poco nervioso o ansioso a las ART, a las empresas laborales. Cuando los operarios son jóvenes, son chicos, son chicos jóvenes, 20, 25 años, el plomo baja, puedo decir que con mayor velocidad. Ahora, cuando el operario dice que estuvo expuesto durante muchos años y un operario con 50 años de edad, 45, 50, 55, va a salir de la exposición, van a pasar años y el plomo va a seguir casi igual. Va a bajar cada 6 meses 2 o 3 puntos. A nivel del glóbulo rojo, que es uno de los principales efectos, uno de los efectos más rápidos y los que nosotros usamos como marcadores de exposición para decir si el paciente está intoxicado o no está intoxicado, o si tiene marcadores de segundo orden, es en la formación de grupo M, en la formación del eritrocito. El plomo tiene la capacidad de inhibir esta enzima, la delta-ala dehidratasa, delta-aminoleucínico dehidratasa. Inhibe esta enzima, por lo tanto, al inhibir esta enzima nosotros vamos a encontrar disminuida en la sangre, y el delta-aminoleucínico, el ácido delta-aminoleucínico, lo vamos a encontrar elevado, porque al estar disminuida la delta-ala dehidratasa, se nos va a aumentar el ácido delta-aminoleucínico. Y lo mismo pasa en esta otra instancia, donde el plomo inhibe la ferroquelatasa, y al inhibirla, nosotros no medimos ferroquelatasa, lo que medimos como marcador de exposición es la protoporfirina 9, que la vamos a ver elevada. Cuando tenemos acción del plomo a este nivel, la protoporfirina 9 generalmente se eleva. El cuadro clínico. El cuadro clínico que vamos a mencionar o a charlar es preferentemente el cuadro clínico laboral o crónico, no el cuadro clínico de la intoxicación aguda por plomo. Es lo que a nosotros nos interesa acá. A nivel hematológico vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica. A nivel del sistema nervioso central, el operario lo relata. Lo que está subrayado es lo que yo preferentemente me acuerdo cuando hago esto, y es lo que veo, y te relatan la fatiga, irritabilidad, el cambio de carácter, algunos se deprimen, la disminución de la libido, este es un signo muy importante. Bueno, perdí el marcador. No. La disminución de la libido sexual, eso los operarios no lo relatan generalmente, sino lo manifiestan cuando uno se lo pregunta. Es bastante sensible. Bueno, alteración de las funciones neuropsicológicas. La encefalopatía, esto es cuando ya los niveles de plomo son elevados, o elevadísimos, podemos decir, o hay una intoxicación de plomo aguda en un paciente crónico. A nivel del sistema nervioso periférico, la debilidad motora, la mano péndula. A nivel gastrointestinal, se manifiestan con anorexia, dolores abdominales tipo cólico, con la constipación, la pérdida de peso,
Eso se pensaba en el cólico saturnino. A nivel renal, vamos a encontrar en el laboratorio proteinuria. La insuficiencia renal crónica es un parámetro muy evolucionado, ya lo vamos a ver en pacientes que generalmente no consultan. A nivel cardiovascular, hipertensión, arritmia, reproductivo, la oligospermia. A nivel reumatológico, la hiperuricemia. Hace muchos años, no sé si vos, Giro, recordás, que hicimos un estudio en una empresa de cerca de Rafaela que le pedimos a todo ácido úrico y todos tenían elevado. Se lo hiciste vos en el laboratorio. Bueno, a nivel dientes, la coloración grisácea de los dientes del ribete de Burton, yo nunca la vi. Esto generalmente, seguramente se veía años anteriores cuando los operarios no consultaban y llegaban a niveles de intoxicación altísima, graves, y llegaban con ribete de Burton. Yo nunca lo vi. Y el cólico saturnino es el dolor cólico intenso periumbilical que mejora con la presión y va acompañado de constipación. Es más de la intoxicación aguda el cólico saturnino. Yo lo menciono porque me ha pasado de tener operarios que han ingresado a trabajar en presa de plomo y han ido a consultar el medio asistencial por dolor abdominal tipo cólico, periumbilical, digamos, bien de libro, y le han hecho ecografía, tomografía, interconsulta con cirugía, 1000 de laboratorio de leucocitosis, y nunca se le ocurrió pensar en plomo, siendo que una persona que viene digamos, de una empresa de batería, y en una de estas empresas tenía un médico laboral que tampoco lo pensó, lo sospechó. Entonces, el operario, cuando entra a trabajar con plomo, si la empresa no tiene las medidas ambientales seguras y hay un alto nivel de exposición, el paciente puede desencadenar tranquilamente una intoxicación por plomo aguda. No siempre esperemos la crónica, se puede dar la aguda. Y bueno, yo he tenido casos que lo he visto y lo he asistido, incluso después de darle el alta del sanatorio porque no le encontraban nada gastrointestinal o quirúrgico, lo mandaban nuevamente a la empresa lo tenía una semana más, volvían a aparecer los dolores cólicos, volvía a consultar a la guardia, volvían a dejarlo internado, estudio, hasta que, bueno, a alguien se le ocurrió pensar que podía ser plomo. Esto es una relación del nivel de plomo y cómo va afectando clínicamente al organismo. Desde la transferencia placentaria, ya el plomo atraviesa la placenta y puede empezar a afectar al feto con disminución de crecimiento, disminución de la audición, ya en edades pediátricas, con bajas dosis, 10 microgramos de plomo. Pensemos que en pediatría actualmente tenemos 5 microgramos de plomo como nivel límite. En algunos lugares está intentando llevárselo a 3 microgramos por ciento. Pero hasta hace años atrás eran 10 microgramos por ciento como valor normal. No existe un valor normal y anormal. Lo ideal es que el organismo tenga la menor cantidad de plomo posible. A medida que va subiendo van empezando a aparecer las alteraciones del metabolismo de la vitamina, la protoporfina, que es un marcador que nosotros usamos en crónico, se afecta rápidamente. Bueno, después la síntesis de la hemoglobina a dosis un poco más alta, y ya el cuadro clínico se le ve entre los 50 y 100 microgramos por ciento. Hace aproximadamente, para distender un poco, 5 años atrás, tuvimos una chiquita, una nena de Francesca, 3 años, estaba por cumplir 3 años cuando nos consulta. Consulta a una guardia por vómitos, diarrea y dolor abdominal. El médico, como todo médico asistencial, y yo lo haría también,
le interpreta como una gastroenterocolitis y la manda a la casa. A los días vuelve a consultar por lo mismo. La madre hace toda la dieta, todo, sigue con vómito y diarrea, vuelve a consultar, le hacen laboratorio, encuentran todo normal y la dejan internada. Le piden una placa de abdomen y aparece un elemento ahí radiopaco a nivel gástrico y uno de los médicos dice, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es esto. Le pide una interconsulta con el gastroenterólogo, le hacen una endoscopía, la retiran y el gastroenterólogo la manda, el gastroenterólogo del Vilela, la manda a consultar con nosotros. Me manda la medallita, era una medallita, me manda el elemento del cuerpo extraño envuelto en una gasa con la madre y me dice esto lo que tenía dentro mi hija. Me consulta y tal cual era. Dolor abdominal, vómito, diarrea, cambio del estado de ánimo, irritable, la nena era un cohete, me daba vuelta el consultorio, todo, corría para arriba los sillones, la camilla, la madre me decía, está irritable, no duerme, no descansa. Le pedimos al laboratorio de plomo y nos vino una plombemia de casi 100 microgramos por ciento. Era una chiquita que se había comido una medalla, se había tragado una medallita que estaba hecha de plomo. Con esa chiquita sí la tratamos, hicimos un tratamiento quelante, la controlamos durante, el último control tuvo en el 2018. Y anduvo todo bien. Un comentario para salir un poco de la disertación. Bueno, en relación a la clínica, lo que podemos decir, los niveles clínicos, esto es importante, siempre se ven a partir de los 50 microgramos. El paciente, el operario de plomo, el operario que trabaja en empresas plúmbicas, aquel que en algún momento se lo encuentre, se lo cruce, le va a decir, no, pero yo ya estoy emplomado y yo no tengo síntomas, no tengo nada. ¿Cómo que está emplomado? Sí, estoy emplomado. Es ellos, digamos, lo usan vulgarmente esa definición. Uno lo va a encontrar con 50, 60, 70 microgramos por ciento tal vez de plomo y no tenga ningún síntoma. Pero bueno, ahí viene nuestra intervención, porque una vez que aparecen los síntomas, posiblemente revertirlo sea muy difícil. Todo cuadro tóxico, crónico, con clínica, por más que lo saquemos la exposición, es muy difícil que reviertan los síntomas. No sé si soy claro. Una vez que se dio el cuadro tóxico clínico, es muy difícil que después podamos volver atrás y tratamiento no tenemos. Entonces nuestra intervención es muy importante en este momento, no esperar solamente los síntomas. El operario es como la persona que toma benzodiazepina, primero toma 0,5, a los 5 años toma 2 miligramos y después se toma 3 clonazepam por día y no le hace nada. Bueno, es la dependencia y la adaptación. Acá pasa exactamente lo mismo. En cuanto al diagnóstico, se hace con la clínica, el antecedente laboral o el antecedente de exposición y el perfil plúmbico. ¿Qué es el perfil plúmbico? Son estas tres primeras determinaciones. La plombemia, la delta A, la dehidratasa, que es esa enzima que estaba bloqueada por el plomo, y la protoporfirina 9. Todo esto en sangre. La beta-2 microglobulina es una proteína que aparece cuando tenemos el daño en el túbulo renal. Es un marcador de daño renal temprano, pero bueno, tal vez Giro me ayude con esto. Es un marcador caro, muy caro para realizarlo, y no sé si lo hacen todo el laboratorio, bien, yo lo he pedido y me lo ha realizado, pero sé que es bastante inaccesible, es un poco un determinante de lujo, podemos decir. Con estas tres determinaciones, nosotros ya tenemos para jugar bastante con el plomo. ¿La plombemia sola sirve de algo? No, no sirve de nada.
más en este ambiente. La plombemia sola puede servir en un pediátrico, en un paciente chiquito, o en una exposición ocasional, o una persona que tomó un, digamos, litargilio en un intento de suicidio, y yo quiero medir la dosis de plomo en sangre, pero como marcador de exposición en un trabajador, el plomo solo no sirve de nada. El plomo siempre tiene que venir acompañado de estos otros dos marcadores. Si se puede hacer este último marcador, ya sería una exquisitez, podemos decir. Aparte del perfil plúmbico, siempre vamos a pedir el laboratorio completo, el hemograma buscando anemia, la función hepática y renal, preferentemente renal, hepática el plomo no genera daño, puede generar aumento de enzimas, pero no es un marcador directo, la uricemia, la hiperuricemia, y la orina buscando proteinuria. El froti de sangre periférica es un dato importante, yo no lo uso en lo particular, no lo uso, presenta un punteado basófilo que es bastante sensible para los operarios que empiezan con daño en el glóbulo rojo. La radiografía de hueso es largo, como decíamos hoy, yo nunca vi ninguna línea de plomo o las imágenes que se mencionan. Generalmente eso se ve en los chicos, en los pediátricos. Bueno, después electromiografía, buscando alteraciones en el sistema neurológico periférico. Y pruebas de inteligencia, psicológica, motoras, velocidad de conducción nerviosa, bueno, esto con la electromiografía. Todo esto viene a acompañar, podemos decir así, el perfil plúmbico. Perdón. Lo más importante en todo operario que yo tengo que controlar son estas tres primeras determinaciones. Y si me puedo arriesgar un poco más, pido disculpas, pedimos el hemograma, la función renal y la uricemia. Con eso es más que completo el examen. Ahora sí, los resultados del laboratorio. En paciente expuesto al plomo, el nivel de plomo en sangre que debemos, el índice de exposición biológico, es de 30 microgramos por cada 100 mililitros de sangre, digamos, 30 microgramos por ciento. Ese es el valor que se usa a nivel laboral. La delta, la hidratasa, debe ser mayor a 80 unidades por litro de eritrocitos, y la protoporfina 9 debe ser menor a 350 microgramos o a 300. Algunos hablan de 350, otros hablan de 300. La AGI no lo recomienda como índice biológico de exposición a la protoporfirina. Para mí, yo lo uso en todo operario de plomo, y la verdad que veo los cambios en operario con mayor tiempo de exposición, con menor tiempo de exposición, con plomo depositado, sin plomo depositado. A mí me sirve de mucho estos dos marcadores. Bueno, la beta-2 microglobulina en orina, una vez que está presente en cantidades elevadas, no está marcando el daño tubular. Porque en la delta, la de hidratasa, hablamos que debe ser mayor de 80. Y en la protoporfina debe ser menor de 300. Porque acá el plomo está actuando directamente sobre la enzima que la inhibe, y por eso al estar inhibida va a estar menor de 80. Yo para estar normal tengo que tenerla elevada. Y la protoporfina 9 sería el precursor previo a la formación del grupo M, donde el plomo ingresa, inhibe la ferroquelatasa, entonces la protoporfina 9 se va a elevar a cantidades importantes, en algunos casos 2.000, 3.000, 1.000, 1.500, 500, pero la voy a tener elevada porque tengo inhibida la enzima que la transforma en M. ¿Se entiende eso? Bueno, esperemos que sí. Acá viene un poco la interpretación del laboratorio. Y cualquier duda,
habiliten los micrófonos y lo vamos charlando. Esto es lo más lindo que tiene el plomo. La plombemia es un marcador de primer orden. Yo justo tengo la pantallita de ustedes acá y no veo. Es un marcador de primer orden. A ver si lo puedo correr. No. Ahí está. Es un marcador. Disculpen que estoy. Bueno, lo que quería mostrar es eso. La plombemia es un marcador de primer orden, lo que decíamos recién. Marca exposición y nos puede marcar conducta terapéutica. En el agudo o también en el crónico. Pero lo que marca es la exposición al plomo. ¿Qué tan expuesto estoy? En cambio, la delta, la deshidratasa, la protoporfirina 9, que son las dos que más vamos a utilizar, o la microglobulina, lo que nos están marcando ya son marcadores de efecto. Nos están marcando el efecto del plomo en el organismo. Por eso llaman marcadores de segundo orden. De daño en órgano blanco. Y estas son lo que nos van a marcar muchas veces si un operario vuelve a la exposición o no vuelve a la exposición o qué conducta tengo que tomar. Por ejemplo, acá un laboratorio, vamos a mostrar un laboratorio para interpretar un poco los resultados. Esta es tu firma, Giro, hacete cargo. Por ejemplo, este operario tenía plomo en sangre 44,7 microgramos por ciento, para un valor que habíamos dicho menor a 30. Miren, la protoporfirina 2857 y la delta ALA 37. Inhibida la delta ALA, la protoporfina súper elevada y el plomo elevado. Este operario, no sé si tenía o no recuerdo ahora, sintomatología clínica, pero es un operario que tiene marcadores de exposición y marcadores de efecto. Por lo tanto, este operario hay que sacarlo rápidamente de la exposición al plomo y ver qué conducta tomamos. Tiene todos los marcadores alterados, tenga o no clínica. Hay que sacarlo de la exposición a este operario. Este otro operario tenía plomo 46 microgramos por ciento, una proto de 525, apenas, digamos, elevada, un poco elevada, y una delta ALA de 54. Tal vez puedo interpretar que este operario tenía menos años de exposición, por lo tanto tiene los marcadores de segundo orden menos afectados que el primero, si bien tiene el mismo nivel de plomo en sangre. También con esto podemos mostrar que no es directamente proporcional el nivel de plomo con con los marcadores de segundo orden. Y por último, este otro operario, fíjense, 16,6 microgramos por ciento de plomo en sangre, totalmente normal para un operario expuesto, digamos, si está un poquito elevado. Protoporfina 1308, miren, la protoporfina está más elevada que la anterior, que tenía 40 y pico de plomo, y una delta ALA de 60. Este seguramente es un operario que no está expuesto al plomo hace algunos meses. Entonces el plomo en sangre va disminuyendo, pero el plomo que está afectando el órgano diana sigue trabajando y mantiene los marcadores de segundo orden elevados. La protoporfina elevada y la delta ALA inhibida. ¿Se interpreta? Bien. Tratamiento y conductas a seguir. Esto es la conducta a seguir según la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es del libro de Albiano, de la Superintendencia, tal cual lo dice Albiano. Obviamente no tengo nada para decir.
yo no lo tomo, digamos, juego un poco con los valores y a partir de ahí es mi criterio de conducta a seguir. Siempre y cuando estando dentro de los parámetros de plomo que no generen un riesgo para el operario, ¿no? Cuando el plomo está, plomo normal, menor a 30, no normal, menor a 30, la delta ala no está inhibida, o la delta ala no está inhibida, o la protoporfirina no está aumentada, el control es semestral, bueno, se hace control cada 6 meses. Cuando la plombemia ya está entre 30 y 60 microgramos por decilitro por ciento, una delta ala inhibida, la protoporfirina está elevada, lo que dice Albiano es la evaluación del medio ambiente laboral, la educación del trabajador sobre elementos de protección personal, control trimestral hasta normalización y luego control semestral. A mí acá no me queda claro si el control trimestral debe ser con el paciente expuesto o no expuesto. Yo en este caso, si tengo un plomo de 30 a 60 y una protoporfirina elevada, al paciente lo saco de la exposición. Porque si el paciente sigue expuesto, el plomo no lo va a bajar nunca. Y si bien los elementos de protección personal, nosotros vamos a hacer muchísimas capacitaciones, entregar los mejores elementos de protección personal, el plomo ya está elevado, que el plomo baje rápidamente es muy difícil, y con pequeñas exposiciones que el operario tenga, lo vamos a mantener siempre por encima de 30. Entonces yo lo saco de la exposición, una vez que bajó de 30, si sigue con así siga con algún marcador de segundo orden elevado, por ahí puedo reintentar, intento de vuelta a la exposición, con toda esta medida, pero lo saco. Ya cuando la plombemia es entre 60 y 80, también lo saco de la exposición. Albiano dice evaluar tratamiento. ¿En qué sentido evaluar tratamiento? Y si esto viene acompañado o no de síntomas clínicos. El problema es qué hacemos después del tratamiento. Ahora lo vamos a mencionar esto. Después habla de un plomo mayor a 80, establecer tratamiento, ya no se evalúa, sino directamente se hace. ¿Por qué? Porque ya no está por encima de 80, hay, digamos, posibilidad de que el paciente empiece con una encefalopatía a niveles muy altos, una encefalopatía plúmbica. Aparte, remover los valores mayores a 70, 80 microgramos por decilitro, en un paciente no es fácil hacer un tratamiento quelante. Pero bueno, se establece tratamiento, control clínico, según evaluación decidir retorno a la exposición, y control trimestral durante 6 meses, luego semestral. Y cuando habla de plombemia mayor a 80, acompañado de síntomas clínicos, anemia, compromiso renal, manifestación de cefalopatía, compromiso neurológico, recalificación laboral. Interpreto que este último, en el caso, es el mismo que el anterior, pero si viene acompañado de síntomas clínicos, aparte de establecer el tratamiento, la recalificación laboral. Yo ya este paciente, si lo trato con quelante, no lo reexpongo más. Porque un paciente que tuvo niveles altos de plomo es un paciente que tiene una historia laboral en la cual, vamos a empezar de vuelta. Un paciente con nivel elevado de plomo, con con marcadores de segundo orden alterados, con años de exposición laboral, es un paciente que nunca se ha acostumbrado o nunca se ha ayornado a la utilización de elementos de protección personal. Y no vamos a cambiar esa conducta, yo creo. Por lo tanto, ese paciente, yo le bajo el plomo, al margen que el plomo a los 6 meses lo tengo alto de vuelta, porque sale el plomo del hueso. El hueso también, y el organismo queda con una gran avidez por el plomo nuevamente. Y se va a volver a emplomar, como dicen ellos, los operarios, rápidamente.
y volver a establecer un tratamiento con los efectos adversos que tienen los quelantes no es fácil. Por lo tanto, yo todo paciente con una plombemia elevada, factores de segundo orden elevado, si tengo que hacer tratamiento directamente, yo sugiero una recalificación del puesto laboral y no lo reexpongo más porque si no lo vamos a tener constantemente en la consulta. ¿Se interpreta? ¿Se entiende? Esto es un poco más lo que yo comentaba recién, lo que yo creo. En la práctica diaria mía. Las plombemias mayores de 30, sin sintomatología clínica, lo que hago es el alejamiento de la fuente de exposición. Plombemia mayor de 30, con o sin marcadores de segundo orden elevado, yo siempre lo saco de la fuente de exposición para bajar el plomo y que el operario no empiece con marcadores de segundo orden. Cuando la plombemia es mayor a 60 microgramos por decilitro, con marcadores de segundo orden elevado, evalúo el tratamiento quelante, siempre pensando en los efectos adversos de los quelantes. Los quelantes todos producen nefrotoxicidad. Por lo tanto, la nefrotoxicidad del quelante más la toxicidad del plomo, después vamos a quedar con un paciente tal vez con una nefropatía crónica. Por lo tanto, esto hay que evaluarlo. Y si lo voy a quelar, que sea por única vez. No puedo estar repitiendo cada 6 meses o un año. Y sabiendo que si lo quelo, seguramente no vuelva a la exposición laboral. En algunos casos a mí me han consultado, yo conozco que hay empresas que hacen quelación profiláctica. Los trabajadores del plomo trabajan y cada tanto le hacen un tratamiento de quelación. Hace un tiempito, digamos, hace unos años atrás era más frecuente, había una empresa que yo sé que lo hacía. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Digamos, no existe para nada la quelación profiláctica, porque el paciente va a terminar con insuficiencia renal seguro. Digamos, para mí rechazo totalmente esa conducta y para mí es hasta temeraria para la salud del operario. También debemos conocer que el tratamiento quelante, digamos, la remoción del plomo que genera el plomo con el quelante, desde el compartimiento óseo a la sangre y a los tejidos blandos, puede generar una fase sintomática aguda, un saturnismo latente, bueno, los efectos colaterales de los agentes quelantes sobre el riñón, y la gran avidez ósea que queda del organismo por el plomo. El plomo se vuelve a recuperar rápidamente los valores después de una quelación si uno vuelve a exponerse. En relación al tratamiento quelante, el tratamiento quelante para el plomo puede ser con el ETA, etato disódico cálcico, dimercaprol o el DMSA, que es el ácido dimercaptosuccínico. Es muy importante mencionar que en Argentina no tenemos todos los quelantes y en los últimos años se empezó a conseguir el ETA y algunas ampollas de Val hemos conseguido. Cuando se prohibió el ingreso, no es por ninguna cuestión política, pero para que reconozcamos la situación en la que estamos y qué hacemos con un operario, que esto no es fácil resolverlo, cuando se había prohibido el ingreso de la importación, hace años atrás, no ingresaba ningún quelante a la Argentina y no teníamos ETA directamente. A partir de ahí, acá no hay ningún laboratorio privado que los produzca, que lo tenga. A partir de ahí, un laboratorio de La Plata, de la Universidad de La Plata, empezó a fabricarlo y empezamos a disponer de ETA. A cuentagotas, ahora ya con mayor cantidad, lo empezamos a disponer. Por suerte, actualmente a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, se está haciendo un trabajo en relación a todos los quelantes y antídotos de toxicología, donde posiblemente haya un laboratorio estatal que los empiece a fabricar. Eso está en curso, así que bueno, sería muy bueno porque es muy difícil conseguirlo. El ETA, que es el más fácil de conseguir,
lo que genera es una redistribución del plomo rápidamente en el organismo, lo saca de los tejidos blancos, lo saca del hueso preferentemente, y lo lleva a la sangre. Cuando lo lleva a la sangre hace que el plomo tenga dos cosas, puede ingresar al sistema nervioso central e ingresa a los órganos blancos. Cuando ingresa en alta dosis al sistema nervioso central, puede generarnos una encefalopatía plúmbica. Entonces ese es el primer efecto adverso que nos puede generar el ETA, no deseado, y que tenemos que tener un tratamiento preparado para ese, que es con el VAL, el dimercaprol. Este se utiliza junto con el ETA en caso de encefalopatías plúmbicas. ¿Cuándo puede aparecer la encefalopatía plúmbica? Y cuando los niveles de plombemia son altos, son importantes, mayor a 80, mayor a 100. En esos casos suele aparecer la encefalopatía o puede aparecer la encefalopatía, por lo tanto tenemos que usar el dimercaprol junto con el ETA. Las dosis, y eso me parece no importante para la charla porque ustedes no lo van a realizar, ahí no van a tener que pedir la interconsulta a nosotros o algún otro psicólogo que lo haga, pero me interesa que quede claro que de los quelantes no hay una disponibilidad importante y no es fácil utilizarlo, no es que le estamos dando al operario un tratamiento que no le va a generar ningún efecto adverso, no, todo lo contrario. Y aparte, aparte del efecto adverso dañino sobre los riñones que puede generar, digamos, la enfermedad plúmbica que puede ya desencadenar. Siempre los tratamientos que le antes se hacen con internación. Hay algunos sanatorios que se puede hacer, digamos, hospitales, se lo puede hacer con internación tipo hospital de día, y si no, lo mejor es que el paciente, cuando son niveles altos de plomo, que quede internado, así queda controlado. Bueno, estas son normas y regulaciones de plomo en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, dadas por la superintendencia, por la OSHA, la NIOSH, la ASHI. Esto más que tiene que ver en el trabajo laboral puramente, digamos, de saber que las empresas tienen que tener un ambiente laboral controlado y sin riesgo de plomo. Hay una empresa acá en Rosario que tiene un horno de fundición de recuperación de plomo a partir de chatarra, que es un horno abierto, que es una de las empresas que creo que más paciente intoxicado por plomo genera en Rosario. Yo he visto un montón de ellos y no creo que cumplan con ninguna de estas medidas porque a partir de que tengo un horno de reciclado de chatarra, de plomo abierto, me imagino los niveles de vapor o niveles de plomo en aire ambiental que deben tener. Bueno, existen recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a las empresas de plomo. Esto lo van a encontrar en Google, pero bueno, creo que es importante siempre mencionarlo. Que dentro de lo posible reemplazar el plomo. Como dijimos cuando comenzamos, el plomo tiene miles de años antes de Cristo y no podía ser reemplazado, y es muy difícilmente que sea reemplazado en la actualidad. Por lo tanto, creo que tenemos que estar preparados y vamos a seguir teniendo operarios expuestos a plomo. El equipo de protección personal es más que importante. Yo, en una de las empresas que eran de los laboratorios que mostrábamos recién, que hice un estudio, cuando fui a la empresa, una empresa modelo en lo que es fabricación de acumuladores. Digo modelo porque tenían tenían todos los elementos de protección personal, tenían toda la disposición que hay que tener, los niveles de plomo en aire ambiental, tenían todas las mesas donde trabajaban los operarios, eran mesas con presión negativa, digamos, toda una rejilla donde se aspiraba el aire por debajo, así no quedaba ninguna partícula de plomo en aire ambiental, y todo lo succionaba a la mesa. Ellos no reciclaban plomo a partir de chatarra, sino que fundían lingotes, trataban el humo de esa fundición, hacían un tratamiento del humo de la salida,
bueno, una empresa que está en Sá Pereira, cerca de Rafaela. Tienen, o hasta hace unos años atrás, tenían 56 operarios, de los cuales 6 operarios me vinieron, o 5 operarios me vinieron con niveles por encima de plomo, por encima de 30. El resto todo por debajo. Y eso creo que habla mucho de la forma de trabajar con el plomo. El dueño de la empresa era un señor que, digamos, disponía de todo lo que uno le pedía, el señor lo disponía. Y le entregaba todo a los operarios. Los operarios disponían de todo el elemento de protección personal, tenían, como dice acá, la máscara con filtro especial para plomo, tenían la ropa con la cual trabajaban, eran especial para plomo, tenían las duchas con agua caliente, las taquillas con ropa sucia, con ropa de calle, tenían todo. Y recuerdo, fui a dar también algunas capacitaciones, que cuando ingresé, la primera vez que lo veo, una reunión que tengo con el señor, me dijo, los operarios que te va a dar plomo elevado van a ser tal, tal y tal. Él me dio el nombre de 3 y tal cual. Esos 3 estaban dentro de los 5 o 6 que me dio elevado. ¿Por qué? Uno era el primo de él, que era no me acuerdo si era el gerente o el encargado de la planta, del sector producción. Me dice, él no se cuida. Nunca se cuidó, no se va a cuidar, es su conducta de vida, su manera de trabajar, te va a dar elevado. Perfecto, medio elevado. Creo que ustedes, digamos, lo que hacen laboral van a saberlo mejor que yo. El encargado de mantenimiento de la planta, ¿por qué? Porque siempre los encargados de mantenimiento son los que menos se cuidan en la planta porque dicen, total, entro 5 minutos y salgo. Entro 5, arreglo tal cosa y me voy. ¿Para qué me pongo la máscara? Bueno, el encargado de mantenimiento era otro, y después el nombre de un operario, que era un chico que no sé, digamos, que renegaba, que peleaba constantemente por la falta de cuidado y la falta de utilización de elementos de protección personal, porque, digamos, no cumplía con las reglas que se imponían, las reglas laborales, ¿no? Y dio elevado. Después todo me dieron valores bajísimos, la verdad que fue un trabajo interesantísimo ese. Otras, bueno, de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los armarios, como decíamos, siempre los trabajadores, digamos, deben tener su tiempo de higienización previo al tiempo que se toman para comer, para alimentarse, para beber. Prohibido comer y fumar en la proximidad del área de trabajo. Bueno, y las limpiezas de salas y edificios siempre debe ser con presión negativa, digamos, con aspiradores o procesos húmedos. Este señor tenía todas las mesas con proceso de aspiradores. Entonces, digamos, todas las partículas se aspiraban a la mesa y no ascendían. Eso me pareció interesante. Bueno, esto es, digamos, el plomo es una enfermedad que está reconocida dentro de las enfermedades profesionales, dentro de las enfermedades profesionales, de la ley de enfermedades profesionales, como intoxicación aguda, intoxicación crónica. En la intoxicación aguda habla de anemia, síndrome doloroso abdominal, encefalopatía aguda, y la intoxicación crónica, neuropatías periféricas, daño orgánico cerebral, insuficiencia renal crónica, anemia crónica, alteraciones reproductivas, disminución del número y viabilidad de los espermatozoides. Dentro de todos los operarios que he visto de plomo y operarios con plomos muy elevados, daño, como esto que marca acá intoxicación crónica, no he visto algunas nefropatías, algunas proteinurias, anemia, pero con la salida de exposición han recuperado. Vamos a ver acá, a ver, les quería hacer un comentario antes de llegar al final de plomo. Bueno, si quieren hacemos un intercambio de consulta o de preguntas o de dudas y después seguimos con hidrocarburos. Si no, sigo con hidrocarburos y después lo último charlamos como quieran. No sé, Silvia, ¿vos qué opinás?
Como quieran, como quieran. No veo preguntas en el chat, porque a veces van poniendo y así que déjalos pensar un ratito más. Sigamos, si te parece. Bien, seguimos. Bueno, hidrocarburo. Sería un momento de pregunta para descansar, pero bueno. Los hidrocarburos. Yo si querés te hago algunas. Pero, No, si no, hacemos todo al último, ¿querés? bueno, dale. Bueno. Los hidrocarburos son un mundo. Hidrocarburos tendríamos que tener un día, y el Giro seguramente puede decir que aseverar lo que digo, para charlar de hidrocarburos. Hidrocarburos son elementos, más allá de la definición, son químicos que se lo encuentra siempre, digamos, en todo ambiente laboral tenemos hidrocarburos. Adentro del domicilio tenemos hidrocarburos. Los tenemos por todos lados los hidrocarburos. Si bien, podemos decir, son compuestos químicos constituidos predominantemente por moléculas de carbono y hidrógeno, como definición, lo que yo quiero llamar la atención es que los hidrocarburos están en muchas empresas, son muy tóxicos. Lo que tienen los hidrocarburos es que tienen una alta liposolubilidad, por lo tanto penetran bien por cualquier vía, y tenemos que tener cuidado tanto a nivel laboral como en nuestro domicilio. Los podemos dividir, yo hice esta simple clasificación, muy simple, como para charlar de algo de hidrocarburo, pero es mucho más extensa, mucho más compleja, podemos decir, y más larga. Y acá faltan los alifáticos también, perdón, los alifáticos, ya vamos ya. Los alifáticos tenemos los hidrocarburos alifáticos, los aromáticos, los heterocíclicos, ya estamos. Dentro de los alifáticos tenemos los saturados, alcanos, cicloalcanos, los insaturados, tenemos estos, y los aromáticos. Esta es una gran clasificación para mí ya. Dentro digamos, de mi humilde conocimiento de hidrocarburo, que está muy lejos del conocimiento químico que debe tener el Giro, lo que puedo decir es que más o menos pudiendo clasificar estos dos tipos de hidrocarburos, ya nos estamos situando en un ambiente laboral y podemos obtener algún conocimiento. En relación a los alifáticos, son preferentemente los derivados del gas, de los combustibles, nafta, gasoil, aceite, grasas. Y los aromáticos, que se dividen en bencenoides, no bencenoides, los aromáticos son esos que tienen aroma rico. Todos los hidrocarburos tienen un aroma, un olor agradable, pero los derivados del benceno tienen un olor bastante característico, que no va a ser, digamos, yo lo uso como recordatorio del nombre. Ese olor agradable que tienen es lo que me ayuda en la clasificación, que es el benceno, sileno, tolueno, y mucho más. Alquimbencenos. Bueno, ya estamos sobre la hora. Esto más o menos para que tengamos en cuenta. Tenemos hidrocarburo en toda, gasolina, queroseno, neumático, parafina, detergente, bueno, gas, polietileno, mucho en los plásticos. Yo hablo de hidrocarburo, lo traigo a la charla porque tenemos un cordón industrial que produce, digamos, hacia San Lorenzo, tiene producción de hidrocarburos, digamos, las petroquímicas, y me parece interesante que tengamos algún conocimiento. Los alifáticos, alifáticos saturados, vamos a decir que los usos más frecuentes son los combustibles, disolventes, o se lo utiliza también como materia prima de otros productos químicos. La mezcla de estos generan gas natural, nafta, gasoil, queroseno, éter, aceite lubricante, grasas, parafina, el alquitrán. Todos los combustibles, el gas, metano, propano, butano, todo eso son hidrocarburos alifáticos. Saturados. Penetran muy bien
por vía respiratoria. También los hidrocarburos penetran muy bien por vía dermal. Yo siempre uso para cuando hay muchos productos químicos que no conozco y cuando me hacen una consulta, lo primero que hago siempre es buscar el coeficiente octanol-agua o el KW y ver si es un producto rico en hidrocarburo, podemos decirlo así, o un producto rico en agua. A partir de eso, si sé que es un producto rico en hidrocarburo, sé que tiene una alta penetración al organismo, una alta absorción al organismo por vía respiratoria, por vía dermal y en algunos casos por vía gastrointestinal. Eso a mí me sirve de mucho en toxicología, siempre tener presente el coeficiente octanol-agua. La absorción de los hidrocarburos, preferentemente respiratoria, a nivel gastrointestinal es casi nula o es baja, preferentemente cuando son compuestos ricos en parafina. La distribución es en el sistema nervioso central, rápidamente, y en el tejido adiposo. Los hidrocarburos son grasas, son aceites. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar? A tejidos grasos, adiposos. La biotransformación a nivel hepático y los hidrocarburos alifáticos saturados generalmente se transforman en alcoholes secundarios o cetonas, que son un poco más hidrosolubles para ser eliminados. La eliminación al ser sustancias liposolubles es muy difícil, se liberan generalmente transformado por vía urinaria, como decía recién, algo por vía pulmonar, con el aire exhalado, y por bilis, digamos por las heces, pero es muy poco. La toxicidad de los hidrocarburos alifáticos, no quiero que se mareen porque es bastante parecida en todo, los hidrocarburos, siempre recuerden esto, se depositan rápidamente en grasas y actúan sobre, preferentemente, el sistema nervioso central, que es rico en grasa, actúa sobre la membrana de las neuronas del sistema nervioso central, interfiriendo en el funcionamiento, lesionan tanto a nivel crónico la sustancia blanca como la corteza cerebral, llevando a la atrofia y a demencias progresivas. Esto preferentemente es en lo que es crónico. Una persona expuesta a hidrocarburos de manera aguda, por ejemplo, las personas que usan los hidrocarburos de manera de forma de consumo de sustancia, pensemos los chicos que jalan hidrocarburos, nafta, queroseno o pegamento, es otro cuadro clínico. Van a llegar a este cuadro clínico crónico, pero el cuadro clínico agudo son chicos que generalmente pueden tener trastornos, primero un cuadro de excitación, similar al alcohol, un cuadro de excitación que va a ser un cuadro de depresión, desinhibición de las inhibiciones, después puede venir depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso central, es otro. Esto preferentemente, yo lo que muestro acá es lo crónico que vamos a ver en los operarios. Polineuropatía, las polineuropatías se ven preferentemente con el hexano. A nivel pulmonar, la afectación del hidrocarburo a nivel pulmonar se ve en crónicos y mucho en agudos. Las personas que han tenido una ingesta por error de un hidrocarburo, la volatilización del hidrocarburo hace que ingrese por vía inhalatoria, por broncoaspiración llega al pulmón, se dispersa en el alvéolo y genera una neumonitis química. Afecta el alvéolo, la membrana alveolar, y genera una neumonitis química, con edema pulmonar hemorrágico. A nivel dérmico, los hidrocarburos penetran muy bien la piel, como decíamos hoy, y tanto los alifáticos como los aromáticos, todos generan un cuadro de contacto en piel tipo eczema, eritema, altera la capa córnea de la piel, generando cuadros muy irritativos. Hepatopatías y nefropatías generalmente aparecen cuando están contaminados con otros hidrocarburos como aromáticos, como sileno, tolueno. No se ven preferentemente si es por este hidrocarburo solo. Y hemólisis, en caso agudo.
Lo más importante, para no marearnos tanto y no irnos de horario, la intoxicación aguda, como decíamos recién, es lo que yo comenté hace un ratito. La intoxicación crónica de los hidrocarburos alifáticos saturados es preferentemente con el hexano. El hexano se utiliza mucho como disolvente, produce una polineuropatía tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, pero primero en miembros inferiores y principalmente motora. Si bien empieza en miembro inferior y con afectación motora, que después se va a miembro superior y también puede afectar la sensibilidad, es motora y en miembro inferior en principio. Puede llevar a una parálisis completa. Y bueno, en cuanto a lo crónico, pueden llevar a síndromes demenciales. Esto en cuanto a lo crónico de hidrocarburos alifáticos saturados. El diagnóstico del hexano es con laboratorio. Este dosaje es el que muestra Albiano en su libro. Lo que se dosa es 2,5 hexanodiona en orina, y el índice biológico de exposición es 0,4 si es libre o es 3 miligramos si es total. Luego, las pruebas neurofisiológicas y la electromiografía para ver la velocidad de conducción. Esta es la manera de hacer el diagnóstico en hexano, y esto es para ver la afectación del sistema nervioso periférico rápidamente. Y el tratamiento carece de un tratamiento específico. Lo que tenemos que hacer es retirarlo de la exposición, siempre y cuando, retirarlo lo antes posible de la exposición, y no el retiro de la exposición va a detener la posibilidad de que ese operario llegue a una demencia senil o alteraciones de la conducción a nivel del sistema nervioso periférico. Los insaturados, dentro de ellos tenemos alquenos y alquinos, lo de mayor uso industrial, etileno, butadieno. Bueno, los usos, para no marearlos, son preferentemente industria de plástico, polímero, el propileno. La industria del plástico utiliza muchísimos hidrocarburos como principio activo, las bolsas de polietileno, polipropileno, el epoxi, la fibra de vidrio, óxido de etileno, alcoholes. Y los alquinos, el acetileno, que se utiliza a nivel industrial, en las soldaduras, carburo de calcio. El carburo de calcio se utilizaba antes, se lo ponía con agua y liberaba acetileno. Hoy en día se usan soldadoras directamente de acetileno. También se utiliza en la producción de alcohol vinílico o acetaldehídos, glicoles, como pegamentos, fibras y a nivel explosivo. En relación al acetileno, cuando se utilizaba con carburo de calcio con agua que liberaba acetileno, liberaba este hidrocarburo, podía producir o contaminarse con gas fosfina. Ese es un gas que se utiliza como fumigante. No lo vamos a hablar hoy porque más adelante vamos a tener una charla, una clase de plaguicida y lo vamos a desarrollar ahí. Los efectos tóxicos son similares a los hidrocarburos alifáticos saturados, lo que hablábamos recién. Los hidrocarburos aromáticos son muy importantes dentro de la industria. Se identificaron por primera vez a mitad del siglo XIX. Son posiblemente las sustancias más universalmente empleadas en la industria química, y se dividen en dos grupos, los bencenoides y los no bencenoides. Los bencenoides son los más importantes y más valiosos para la industria. Esto es muy importante para mí, aunque presenta un importante potencial carcinogénico, el benceno es carcinogénico, no han podido ser reemplazados, se siguen utilizando. Y son los de mayor interés toxicológico, no como los bencenoides. Hago señas porque está entrando mi familia para que no me hagan ruido. El benceno, dentro de aromático dijimos benceno, tolueno o metilbenceno y sileno. Los puse a los tres juntos porque son todos similares. Los tres son similares
Y los usos son también similares a los tres, como sus características químicas. El benceno, como decíamos hoy, son líquido claro, tiene un olor agradable, muy inflamable, todos son inflamables, todos tienen olor agradable, muy volátiles. Los usos son del benceno en medicamentos, detergentes, plásticos, explosivos, a nivel veterinario como antiparasitario, se utiliza mucho como disolvente, antidetonantes en combustible, tolueno, sileno como disolventes industriales, aditivos, plásticos, explosivos, pegamento. El sileno, preferentemente, aunque se los puede utilizar los tres, se lo utiliza también como vehículo de insecticida, se lo utilizan como propelente de los insecticidas. En estos casos, tenemos que pensar que tendríamos dos tóxicos, el hidrocarburo, también algunos de ellos son los alifáticos insaturados, los gases, se utilizan como propelente. Cuando utilizamos RAI, que nos genera dolor de cabeza, o el mosquito que genera dolor de cabeza, el que genera la cefalea no es el insecticida en sí, sino es el propelente, es el hidrocarburo, o en este caso puede ser el sileno también. También el sileno se lo utiliza en la fabricación de ácido ftálico, teraftálico, isoftálico. Tetraftálico e isoftálico son productos que se utilizan en la producción del plástico. En cuanto a la absorción, a la toxicocinética, se absorbe muy bien por vía respiratoria, la vía mucosa del mal ofrece dificultades, pero bueno, la vía respiratoria es por la que mejor se absorben. La distribución es en especial en tejidos con alto contenido de lípido, como los otros hidrocarburos, pero los aromáticos tienen la capacidad, digamos, de depositarse en la médula ósea de manera mucho más importante que el resto de los hidrocarburos. La biotransformación a nivel hepático, uno de sus metabolitos más conocidos es el fenol, que se libera por vía renal y lo podemos medir. Y muchas veces estos metabolitos son más tóxicos que el mismo principio activo. Bueno, la eliminación es 80% se biotransforma y el 20% se elimina por vía pulmonar. Los hidrocarburos aromáticos, la afectación hematológica, como dije recién, por impregnación en la médula ósea, por depósito en la médula ósea, es la afectación más importante. A nivel del sistema neurológico periférico, se produce si vienen contaminados con hidrocarburos alifáticos, si no es muy raro. Estos sí producen hepatopatía, nefropatía, y lo más importante, la capacidad o el potencial carcinogénico, mutagénico, genotóxico, y a nivel reproductivo son abortivos y teratógenos. Ya terminamos. Dentro de los hidrocarburos aromáticos, me parece que el cuadro clínico más importante es el del benceno, el benzolismo. Es un cuadro clínico que no depende de la dosis de exposición ni los años de exposición. Puede ser a 1 año de exposición o a 20 años de exposición. Lo más característico en la fase inicial es que es inespecífica, comienza con cefalea, anorexia, alteración del gusto. No nos vamos a confundir con coronavirus acá. Disminución de linfocitos, de glóbulos rojos y de hemoglobina. Una disminución de los linfocitos, glóbulos rojos y hemoglobina. Eso ya nos puede estar marcando en una persona expuesta a benceno o aromáticos que hay una afectación a nivel de la médula ósea. Y el aumento del hierro libre con reticulocitos disminuidos. Las alteraciones de enzima hepática y degeneración grasa de la enzima del hígado nos están marcando una fase inicial de afectación por benceno. Acá es importante, digamos, el cese de la exposición. Es el momento que si nosotros sacamos el operario de la exposición, hay posibilidad de recuperación. Si no logramos sacarlo en este momento, no nos damos cuenta, no lo interpretamos,
el cuadro puede evolucionar a estos cuadros crónicos, que son los cuadros, digamos, más graves de la exposición al benceno, que son la anemia plástica, metaplasia amiloide, la leucemia amiloblástica aguda o la leucemia linfocítica crónica. Como diferencia importante del tolueno y el sileno con el benceno, es que el tolueno tiene inferior potencial carcinogénico, el sileno tiene aún menor potencial carcinogénico que estos dos, el tolueno tiene mayor afectación hepática y renal, y el tolueno puede producir alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos y el síndrome narcótico, digamos, el consumo intencional de este como droga de abuso. Y el sileno, como decíamos recién, tiene menor potencial carcinogénico que el tolueno y el benceno. Lo que tiene el sileno es que tiene numerosos metabolitos. Para no hacerlo largo, tanto el benceno, el tolueno y el sileno pueden ser medidos en orina y algunos en sangre. Todos estos metabolitos, todos se encuentran en el libro En el Albiano de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Son metabolitos del benceno, del tolueno, del sileno. Y hay otro metabolito que yo lo uso muy frecuentemente, que preferentemente del benceno, un metabolito del benceno, pero también puede representar el sileno, que son los fenoles en orina. Este es un metabolito que muchas veces, cuando no podemos tener los metabolitos directos, podemos pedir fenoles en orina. O cuando el operario está expuesto a muchos hidrocarburos, para pedir un único metabolito, podemos pedir este. Otro marcador rápido de intoxicación por benceno, en fase inicial, es la disminución de los linfocitos en sangre periférica. Hacer un frote de sangre periférica y ver la disminución de los linfocitos. Bueno, para no agobiarlos aún más con hidrocarburos, lo cortamos ahí. El tratamiento de los hidrocarburos es sacarlo de la exposición. No existe un tratamiento específico. No tenemos antídoto, no tenemos quelante, y por eso es importante la rápida interpretación del cuadro tóxico y la interacción nuestra como médico para que el cuadro no evolucione a un cuadro grave como una carcinogénesis o un cuadro de teratogénesis o de malformaciones en la reproducción. Bueno, nada más, espero no haberlos aburrido. Gracias, Alexis. No, brillante tu exposición.